Buenos días, señores estudiantes. Continuando nuestro estudio pediátrico, vamos a referirnos ahora a enfermedades vectoriales. Enfermedades que guardan su importancia por la condición de que ellos son muy comunes por tener en común un agente causal como es el Aedes aegypti. Entonces vamos a estudiar tres enfermedades vectoriales, como es el dengue, el Zika y el chikungunya. Entonces encontramos aquí, este es el Aedes aegypti, como ustedes notan, se busca porque es un asesino en serie. Sobre todo el dengue es una enfermedad que causa mucha mortalidad. Las tres patologías que vamos a analizar ahora son causadas por este agente vectorial que es el Aedes aegypti. Sin embargo, como patología, la que más mata es el dengue. Entonces, ¿de qué se trata el dengue? Pues el dengue es una enfermedad infecciosa que es sistémica porque se generaliza en todo su cuerpo y es muy dinámica porque atrae muchas condiciones. La infección puede pasar de manera inadvertida de forma asintomática o expresarse con una multisintomatología en su clínica porque tiene una clínica muy variada, una clínica muy amplia que incluye desde ser muy grave hasta ser muy sutil y pasar inadvertida. Tiene un periodo de incubación y después de este periodo de incubación la enfermedad comienza de manera abrupta y pasa por tres fases. Una fase que es la febril, otra fase que es la crítica y otra que es la fase de recuperación. Tenemos el Aedes aegypti, muchos de ustedes habrán visto este mosquito con esas patas largas, pintadas así como ustedes ven con blanco y negro, y es el Aedes aegypti, patas muy largas tiene. Hay varias cepas de Aedes aegypti. Y bueno, favorece pues su proliferación por lugares de la casa donde tienen reservorios del agua, ¿no? Como ustedes aprecian aquí en esta lámina. Bueno, el vector, que es el Aedes aegypti, tiene varios serotipos. Tenemos el Aedes aegypti, que es el más frecuente, pero también encontramos el Aedes albopictus, que es poco frecuente, y todos pertenecen a la familia Flavivirus. Identificamos 4 serotipos, el dengue 1, dengue 2, dengue 3 y dengue 4. El dengue 1 tiene 7 biotipos y el dengue 2, 34 biotipos. El periodo de incubación del dengue es de 13 a 14 días. Y el modo de transmisión indiscutiblemente es por la picada del mosquito infectado, transfusiones de sangre o por transmisión vertical. Esta es una epidemiología de la parte de lo que es salud pública en el año 2017 del dengue en Ecuador. Como ustedes aprecian aquí, pues los casos, miren, 822 casos y según una estimación de la Organización Mundial de la Salud, se producen 390 millones de dengue cada año, de los cuales 96 millones se manifiestan clínicamente, ¿no? Entonces vamos a ver aquí, por ejemplo, Manabí, tenemos aquí Manabí, Santo Domingo, Bolívar, Santo Domingo, mira, 820, Santo Domingo de los Ángeles, aquí está Manabí, 822 casos, ¿no? En total. Guaya, 640 casos, pues nosotros vamos llevando la delantera en ese año. En Manabí, miren ustedes, esto es septiembre del 2018 hasta el 2010, van a ver las cifras, cómo se han ido, esto fue de los años, en septiembre, ¿no? En el año 2017, 2018, septiembre del 2017, y miren ustedes la cantidad que ha generado, ¿no? Entonces, en un total de dengues en los años recuperados, Manabí 822, Guaya 640 casos, hasta septiembre del 2017, habían fallecido aproximadamente, no había reportes de casos por dengues, sin embargo, la proliferación a nivel de Guayas de Manabí lideraba, ¿no? En un 35.9% y el Oro, 136 casos, Guayas 27%, pues Manabí lidera el caso de dengue a nivel de lo que es el Ecuador. Pero ¿qué es lo que ocurre en estos pacientes fisiopatológicamente? Vamos a encontrar un proceso que se conoce como multiplicación de reforzamiento que depende de los anticuerpos. El virus ingresa a la sangre del receptor solamente en un 0.01% o hasta un 1% y lo captan los macrófagos. Entonces, cuando hay presencia de anticuerpos antivirus de dengue, no neutralizantes, el 100% de macrófagos, pues obviamente los van a fagocitar. Otra hipótesis fisiopatogénica es que hay variaciones genéticas del virus y esto va a conferir una capacidad de invasión y replicación. La gravedad de la enfermedad va a depender de la carga del virus y de la magnitud de las sustancias reactivadas en fase aguda. Es decir, va a depender de la viremia, de la capacidad
de virulencia, de ser muy virulento, de tener mucha viremia, el dengue. Aumento de la permeabilidad vascular vamos a encontrar, entonces esto va a motivar lesiones que se llaman lesiones de las esclusas, de la zónula occludens, y que provoca, lo que va a provocar es una salida de líquido intravascular a extravascular, y esto es lo que motiva la hipovolemia, ¿no? Entonces hay aumento de la permeabilidad vascular motivando la hipovolemia. Dentro de la fisiopatogenia también encontramos por qué ocurren las hemorragias. Van a ser producto de lesiones del endotelio vascular, va a haber una trombocitopenia y va a haber disfunción de las plaquetas. Y los factores de coagulación también se van a ver alterados. Entonces es por esto que causa las hemorragias. Y la hipovolemia porque hay un aumento de la permeabilidad vascular. En la anatomía patológica, ¿qué encontramos? Tenemos aquí el Aedes picando y toda esta cadena que se desemboca después de la picadura del insecto, porque forman un grupo de células que ya las vamos a analizar. Pero sin embargo, las células dianas que afecta el Aedes aegypti son los monocitos, aunque también encontramos células endoteliales del encéfalo, el miocardio, el hígado, el intestino, el vaso y la piel. Y otras células que son potencialmente como huéspedes, tenemos los linfocitos T, las células dendríticas, las células epiteliales y los fibroblastos. En la mayoría de los órganos que se afectan vamos a encontrar petequias difusas y también derrames pericárdicos, pleurales y peritoneales. En el hígado no hay necrosis mediozonal y en el encéfalo va a haber edema y las lesiones hemorrágicas, más no habrá encefalitis. Y este es el curso evolutivo del dengue. Miren ustedes que aquí encontramos un diagrama donde tenemos la presencia hasta el día 10 de la enfermedad. El periodo de incubación del dengue es entre 4 a 14 días. Y miren los días de enfermedad, máximo hasta 10. ¿Qué pasa con la fiebre? ¿Cómo se comporta la fiebre? A los primeros días, a partir del primer día empieza a elevarse la fiebre y se mantiene elevada segundo, tercero y cuarto día, donde empieza a declinar quinto a sexto día, y hasta que al sexto puede haber un leve repunte y inmediatamente baja y ya no se presenta más fiebre. Entonces la fiebre del dengue va a ser más intensa el segundo, tercero y el cuarto día. El cuarto, quinto y sexto día empieza a bajar y es aquí donde pueden ocurrir las complicaciones. Los eventos clínicos potenciales. Tenemos aquí que por la fiebre que es muy alta, estos primeros 3 días el paciente tiene la capacidad de deshidratarse. Y aquí, justamente, cuando ocurre la defervescencia de la fiebre, entre los días 4, 5 y 6, que la fiebre declina, es donde va a ocurrir el shock por hemorragia y donde va a ocurrir el fallo de órganos. Entonces, aparentemente, la fiebre se dio y el paciente está estable, y es aquí donde van a ocurrir las complicaciones, porque es donde vamos a encontrar que después de esta época va a haber reabsorción de líquidos. Entonces, deshidratación. En esta fase 4 a 5 días, shock hemorrágico y falla de órganos, y luego del día 7 en adelante ya se reabsorbe el líquido. ¿Qué cambios habrá en el laboratorio? Pues el hematócrito, los primeros días, miren ustedes, primero y tercer día, el hematócrito va a estar alto, es decir, que habrá una concentración, una hemoconcentración del hematócrito. Y es después del tercer o cuarto día donde empieza a bajar todo el hematócrito, y las plaquetas se tienden a normalizar después del 9º a 10º día. La serología y la virología. ¿Cómo actúa la viremia? En la fase febril, la viremia es muy intensa y empieza a descender después del tercer o cuarto día, donde empieza la fase crítica. Y es en la fase crítica, miren, después del quinto día, exactamente en el día sexto, donde yo ya puedo encontrar niveles altos de la inmunoglobulina M y G, sobre todo de la M, que me va a indicar que el paciente está cursando con una enfermedad activa. Es decir, que antes del día 5, aunque yo pida la prueba de dengue, no me va a dar resultados positivos si es que verdad el paciente posee dengue. Es a partir del quinto día, como ustedes ven, donde se aprecia ya la inmunoglobulina M en fase de viremia, en fase activa ya de la presencia de los anticuerpos específicos. Entonces, esto es el curso clínico evolutivo del dengue. Analicemos las fases. La fase febril dura de 2 a 7 días. Empieza la fiebre alta y repentina, que puede ser bimodal, sube y baja y ser muy alta. Enrojecimiento del rostro, eritema, dolor corporal generalizado, mialgias, artralgias, cefalea, que tiene una capacidad y característica propia de ser retroocular, anorexia, náuseas y vómitos. Esta fase febril, algunos niños pueden presentar odinofagia e hiperemia en la faringe y las conjuntivas. También podemos encontrar manifestaciones ya expuestas de hemorragias menores, como petequias y equimosis en la piel. Sin embargo, la primera anomalía en el hemograma es una disminución progresiva del recuento total de los glóbulos blancos, es decir, vamos a encontrar una leucopenia y puede estar acompañada ya de un inicio de plaquetopenia.
o por lo menos empezando a disminuir en algo las plaquetas. El hígado suele estar aumentado de tamaño, hay una hepatomegalia que puede ser dolorosa a la palpación a los pocos días de la enfermedad. Luego tenemos la fase 2, que es la fase crítica y que dura de 3 a 7 días. Comienza casualmente cuando la temperatura empieza a descender por debajo de 37,5. Es en esta fase crítica donde aumenta la permeabilidad capilar paralelamente con los niveles de hematócrito porque hay una hemoconcentración y este periodo de extravasación del plasma dura de 24 a 48 horas. Puede estar asociado a epístasis, gingivorragias y sangrado vaginal en mujeres en edad fértil. También puede haber metrorragias o hipermenorrea. Hay leucopenia con neutropenia y linfocitosis con 15 a 20% de formas atípicas. El aumento del hematócrito, así como también el estrechamiento de la presión arterial diferencial o presión del pulso y la caída de la presión arterial media, nos van a indicar la intensidad de la extravasación del plasma. Vamos a encontrar en los niños la presencia de derrame pleural y ascitis, que pueden ser detectables en la clínica en función del grado de la pérdida de plasma o del volumen de los líquidos que se esté administrando en el paciente. ¿Qué pasa con el choque del paciente? Ocurre cuando un volumen crítico del plasma se pierde porque hay una extravasación. Pero para que ocurra esto siempre está precedido de signos de alarma. Por ejemplo, la temperatura corporal puede estar por debajo de lo normal. En el choque pues, puede ser prolongado y recurrente, resulta de una hipoperfusión de órganos que da como resultado un deterioro progresivo, acidosis metabólica y coagulopatía de consumo. Y esto conduce a hemorragias graves principalmente en el aparato digestivo, como son la hematemesis y la melena. Puede haber compromiso de diferentes órganos, por ejemplo, una hepatitis grave, una encefalitis, una miocarditis o una hemorragia profusa, y también desarrollarse sin extravasación evidente del plasma y ya presentar el choque. Luego viene una fase de recuperación que oscila entre 48 y 72 horas, donde tiene lugar la reabsorción gradual del líquido que estaba extravasado. Empieza a haber mejoría general, recupera el apetito, mejoran los síntomas, sobre todo gastrointestinales, se estabiliza la parte hemodinámica y se incrementa la diuresis. Pero puede aparecer un prurito generalizado con un rash en todo su cuerpo. Bradicardia y alteraciones electrocardiográficas son comunes durante esta etapa. El hematócrito se estabiliza o puede ser menor, debido, pues, por lo general al número de glóbulos blancos que comienzan a subir poco a poco después de que desaparece la fiebre. ¿Qué complicaciones nos da el virus del dengue? Bueno, tengan en cuenta que cuando la fiebre cae y durante las siguientes 48 horas es cuando debemos de tener en cuenta la presencia de complicaciones e identificar los signos de alarma. El dengue se clasifica en dengue con signos de alarma, dengue sin signos de alarma y el dengue grave. El dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y el dengue grave es la clasificación que se utiliza en la actualidad. El dengue sin signos de alarma, pues tiene usted que analizar que el paciente vive en un lugar endémico o que viajó a un lugar endémico y que presenta fiebre y 2 o más de las siguientes características: náuseas, vómitos, exantemas, mialgias, artralgias, petequias o test positivo del torniquete acompañado de leucopenia. Lo confirmamos con el laboratorio, un PCR y un cultivo y la serología. El dengue con signos de alarma. Hay dolor abdominal intenso y continuo, vómitos persistentes, acumulación de líquidos, sangrado en las mucosas, letargia, irritabilidad y hepatomegalia mayor a 2 centímetros. Y en el laboratorio encontramos un aumento del hematócrito junto con una rápida caída de las plaquetas. En el dengue grave, aquí analizábamos que previo a que ocurra el shock o los signos de alarma, es manifiesto esta clasificación, o sea, esta característica, ¿no? El dolor abdominal intenso, alerta que ya está ocurriendo dengue con signos de alarma. Y en el dengue grave, pues va a haber escapes importantes de fluidos, habrá una hemorragia grave y un daño importante de órganos. Entonces, hay un escape importante del plasma que lleva a un choque, el paciente entra en shock, se acumulan los fluidos en el pulmón y por lo tanto, al haber amontonado líquidos, porque habrá un derrame, esto acompaña a disnea. Habrá sangrado grave en su estado general a su evaluación clínica y hay un daño orgánico grave en el hígado. Por ejemplo, vamos a encontrar las transaminasas mayor o igual a 1000, que eso es algo muy llamativo y que acompaña al dengue grave. El sistema nervioso central, empiezan a haber alteraciones sensitivas y el paciente empieza también a tener pérdidas de no del sensorio, sino más bien de ubicación, no sabe dónde está o empieza a hablar incoherencias. Y en el corazón y otros órganos también se pueden ver afectados. El diagnóstico. Ante la sospecha del dengue es importante realizar un hemograma donde yo puedo
identificar el recuento de las plaquetas, la actividad de la protrombina y la prueba del torniquete. La confirmación diagnóstica es fundamental y pues hay que aislar el virus a partir del suero de los pacientes contaminados después del 5.º día de la enfermedad. Y otra forma indiscutible de diagnóstico es una biopsia de órganos. Detecto los antígenos del virus en la sangre por medio de inmunofluorescencia o de métodos inmunoenzimáticos o contra inmunoelectroforesis. Entonces puedo medir los niveles de anticuerpos por medio de las pruebas serológicas, inhibición de la hemaglutinación, fijación del complemento, neutralización o la prueba de ELISA. Hablábamos que la prueba que nos identifica es la presencia de IgM positivo o la elevación de 4 veces más de los títulos de anticuerpos obtenidos en la fase aguda y después de 15 días de la enfermedad van a sugerir el diagnóstico. Pruebas serológicas también puedo presentar reacciones cruzadas con otras como los flavivirus. La técnica de ELISA es un diagnóstico precoz de infecciones por dengue. Y entonces en individuos susceptibles a los flavivirus, los títulos de anticuerpos aumentan lentamente según una respuesta primaria. Y una respuesta secundaria, las personas con infección aguda por dengue o infecciones anteriores por flavivirus tienen títulos de anticuerpos elevados con rapidez. Los anticuerpos IgM son producidos transitoriamente en las infecciones primarias y secundarias y cuando están presentes nos indican que la infección es actual, que está reciente. Los anticuerpos neutralizantes aparecen días después de la infección y persisten durante varios años o toda la vida. Ya pues aquí serían los anticuerpos inmunoglobulina M. Los G nos van a indicar la presencia aguda de la enfermedad y los G que ya este paciente tiene anticuerpos que le van a durar durante toda su vida. No hay una inmunidad cruzada contra otras flavivirosis. Tengo que hacer un diferencial con una gripe, una hepatitis, leptospiras, enfermedades virales que pueden provocar fiebre y erupción, diagnóstico diferencial con paludismo, meningococcemia, sobre todo en los pacientes que tienen sangrados, o ya el dengue hemorrágico, ¿no? Paludismo, meningococcemia, sepsis de otras causas, fiebres hemorrágicas o la fiebre purpúrica brasileña. El tratamiento. Pues en primer lugar, de acuerdo a las manifestaciones clínicas y a las circunstancias, puedo requerir un tratamiento con un paciente que lo clasifico como A en el hogar. Cuando lo clasifico B, este paciente pues manejo es hospitalario o en la sala de dengue y el tratamiento para el grupo C, que es el tratamiento de urgencia y la remisión de la emergencia porque el paciente está en shock o pre-shock. El grupo A no toleran volúmenes adecuados de líquidos por la vía oral, toleran volúmenes adecuados de líquidos por la vía oral, no tienen signos de alarmas y no están en el día en que baja la fiebre. Entonces solamente debo de hacer que este paciente repose en cama, darle suficientes líquidos por vía oral. En los niños abundante por vía oral leche, jugo de frutas, con precaución en los niños diabéticos, sueros orales o agua de cebada de arroz o de coco. Y el paracetamol a dosis de 10 a 15 miligramos por kilo cada 6 horas y medios físicos para bajar la fiebre. Solamente ingresa al hospital en el caso de que presente signos de alarma. El paciente grupo B se asocia a signos de alarma o a condiciones asociadas. Puedo pedir el hemograma, que antes de hidratarlo va a estar con hemoconcentración. Y en este paciente puedo indicar soluciones cristaloides a 10 mililitros por kilo la primera hora. Las cristaloides son soluciones salinas o lactato de Ringer. Vigilancia estricta de los signos vitales, sobre todo la presión arterial y evaluar cada hora la diuresis. Si es menor de 1 ml por kilo hora, repito la carga 1 o 2 veces más. Si hay mejoría clínica y la diuresis es mayor a 1 miligramo por kilo, reduzco el flujo intravenoso, sobre todo a 5 a 7 mililitros por kilo en 1 hora. En las siguientes 2 a 4 horas y continúo reduciéndolo progresivamente. Si los signos vitales se deterioran o se incrementa rápidamente el hematócrito después de 3 cargas, manejo el caso como que si fuera ya un shock. ¿Cómo sé que el paciente está mejor? Porque tiene una buena diuresis, disminuyó el hematócrito por debajo del valor base del paciente, está estable, la vía oral se mantiene según la tolerancia del paciente, aunque en presencia de signos de alarma. Pacientes sin signos de alarma, comienzo la terapia con líquidos intravenosos, según la fórmula de Holiday, mantenimiento, o con solución salina normal al 0,9%, lactato de Ringer con dextrosa al 2% o sin ella, en la fase de mantenimiento, y debo de reiniciar la vía oral tan pronto sea posible. El grupo C son los pacientes más críticos, los pacientes que están en shock. Debo de rehidratarlo con cristaloides, 20 mililitros por kilo, 15 a 30 minutos. Si desaparecen los signos, paso a un flujo de 10 mililitros por kilo. Si el paciente continúa con signos de choque, repito la dosis de volumen de cristaloides a razón de 20 mililitros por kilo hora y tomo una nueva muestra para el hematócrito. Eso en relación a lo que es el dengue. Ahora vamos a hablar del Zika,
también provocado por un virus. El virus del Zika es una infección causada por virus transmitidos por este mosquito que es el transmisor, es del Aedes aegypti, que habitualmente pican por la mañana, al atardecer y al anochecer. Por lo general, igual que el virus del dengue, más pican en el día. En la noche no se reportan casos de mosquitos y supuestamente la que pica es la hembra, ¿no? Se registran brotes de enfermedad por este virus en África, América, Asia y Pacífico. Y está asociado a vectores y serotipos. El Aedes aegypti es el más frecuente, pero también tenemos el Aedes albopictus, que es poco frecuente y pertenecen a los flavivirus. Esto es muy cercano filogenéticamente a otros virus, como es el dengue, la fiebre amarilla, encefalitis japonesa y la fiebre del Nilo occidental. Los síntomas de la enfermedad aparecen después de que es su periodo de incubación, que tarda de 3 a 12 días, y son similares a otras infecciones por arbovirus, indicándose erupciones, fiebre, conjuntivitis, mialgias, artralgia, malestar y cefalea, y que duran entre 4 a 7 días. Bueno, este es un número de casos de Zika. Miren, en Manabí, en el 2016 hubo un repunte de Zika, ¿no? Donde llegaron a 2.509 durante este año. Luego fueron bajando las incidencias. El modo de transmisión, el periodo de viremia en los seres humanos dura entre 5 a 7 días después de la aparición de los síntomas. Está la picadura del vector. Puede ser contaminado el paciente por picadura del vector, por transmisión sexual y por una transmisión vertical directamente de la madre a su producto y por transfusiones a través de transfusión sanguínea. No hay pruebas de que se transmite por leche materna, pero se ha hallado ARN del virus en leche materna en mujeres que sufrieron una infección en el periodo alrededor del parto. Y también se ha transmisión sexual si se han detectado casos en el semen y en las secreciones vaginales. Clínicamente, los síntomas son similares a otras infecciones por arbovirus, como dengue y chikungunya. Suele durar su clínica entre 2 y 7 días. Va a presentar fiebre de baja intensidad, artralgia, sobre todo a nivel de las articulaciones pequeñas, mialgia, cefalea, y algo característico es la conjuntivitis. Hay una erupción maculopapular que puede aparecer a la vez que empieza la fiebre desde el primer día. Hay ulceraciones en la boca, aftas, astenia postinfección que es frecuente, y solo una de cada 4 personas pueden presentar la sintomatología, es decir, que puede ser un tanto inaparente. Complicaciones del Zika, la más llamativa y relevante es la que se ocurre durante el embarazo. Hay una relación causal entre la microcefalia, que está en estudio, pero se sabe que el Zika transmite de la madre al niño durante el embarazo y sobre todo más en el primer trimestre. Grupo prioritario de prevención serían las mujeres embarazadas y la mujer en edad fértil y obviamente sus parejas. La microcefalia es una disminución de la circunferencia occipitofrontal por debajo de 2 desviaciones estándar de la media de la población de referencia según edad y sexo. Puede ser asociado a otros síntomas como convulsiones, atrasos en el desarrollo y dificultades que varían dependiendo del género. Los niños con microcefalia pueden presentar problemas en el desarrollo. No tiene tratamiento, solo es una terapia de apoyo, pero sin embargo la intervención temprana puede ayudar a mejorar el desarrollo y la calidad de vida del niño. Otra patología que se asocia al Zika es el síndrome de Guillain-Barré, cuya incidencia oscila entre 0,4 y 4% de los casos por 100.000 habitantes. Clínicamente se presenta con parálisis muscular ascendente progresiva, simétrica, subaguda, que alcanza su máximo en 4 semanas y se acompaña de ausencia de reflejos. En muchos casos puede estar precedido de historia de infección. Hay un grupo heterogéneo de enfermedades autoinmunes que abarcan el síndrome de Miller-Fisher y variantes motoras sensitivas y sensitivo-motoras y disautonómicas puras. El síndrome de Miller-Fisher se caracteriza por oftalmoplegia, ataxias, ausencia de reflejos, y puede existir otras variantes simétricas o focales como las formas paraparécticas, faringio, cérvico, braquial y vulvar. El diagnóstico del síndrome de Guillain-Barré es clínico y se asocia al análisis del líquido cefalorraquídeo que detecta la disociación albúmino-citológica. Hay un incremento de las proteínas en ausencia de la pleocitosis menor de 50.000 leucocitos por litro. Y el hallazgo que contribuye a la certeza diagnóstica pues va a ser esto, ¿no? El diagnóstico. Vamos a ver pues que el periodo de viremia no está plenamente establecido, pero el virus se detecta en el suero con mayor frecuencia hasta el 5.º día de iniciados los síntomas. Entonces tenemos aquí en el suero, hasta el del 0 hasta el día 7, y en la orina, miren, puede estar en este tiempo, ¿no? Algunos casos, pues se ha podido detectar cargas virales en orina durante el tiempo prolongado de la enfermedad, ¿ya?
a través del diagnóstico molecular, como es el PCR. Y se recomienda tomar una muestra de suero simultáneamente con una muestra de orina para procesar su PCR. El diagnóstico en el suero, pues aquí podemos verlo a partir del 5.º día, ¿no? Que puede persistir, que es donde vamos a encontrar a partir del 5.º día una positividad de inmunoglobulina M que nos da la certificación de la viremia. Hay un algoritmo para confirmar la virología de los casos sospechosos por Zika. La muestra del suero tomada entre el día 1.º y 5.º, el PCR para Zika, puede ser positivo. Si es negativo, hago un diagnóstico diferencial para un PCR para dengue. Si es positivo, pues, y si es negativo, hago para chikungunya. Y bueno, si es positivo, ya no hago más, ¿no? Estos son los algoritmos confirmatorios. La toma de muestra entre 1 a 5 días para Zika. La prueba para Zika, que es la PCR de Zika, que está de 1 a 5 días, puede ser positivo. Y el resto de las pruebas, ¿no? Para el diagnóstico serológico se recomienda la técnica de ELISA, que detecta los anticuerpos IgM específicos contra el virus de Zika a partir del 6.º día de infección de los síntomas. El diagnóstico a partir de una única muestra de suero en fase aguda es presuntivo. Entonces se recomienda tomar una segunda muestra 1 a 2 semanas después de la primera. Y en los casos de infecciones primarias, los anticuerpos no han mostrado reacción cruzada con otros virus. Como parte del diferencial, se recomienda realizar en paralelo ELISA para dengue y Zika. El virus del Zika, en su primera infección por flavivirus, se detectan las inmunoglobulinas M o anticuerpos neutralizantes específicas sugestivas de infecciones recientes por Zika. Y es el algoritmo, otro algoritmo. Selección y conservación de las muestras. Las muestras deben de ser mantenidas en refrigeración de 4 a 8 grados centígrados. Si se van a procesar en un plazo de 48 horas, las muestras se congelan de menos de 10 grados centígrados cuando se vaya a procesar pasadas las primeras 48 horas o un plazo de no más de 7 días. El tratamiento. No hay un tratamiento específico para este virus. Se recomienda reposo o ingesta de líquidos. Para el dolor y la fiebre, paracetamol. No usar antiinflamatorios ni ácido acetilsalicílico. No existe vacuna para el Zika. Y por lo general no hay ninguna vacuna para el Zika, y el control de la enfermedad en la población pasa por el control de los focos de Aedes aegypti. Y el último agente vectorial que vamos a estudiar es el que causa el Aedes aegypti con la patología chikungunya. La chikungunya es una enfermedad que causa fiebre motivada por el virus del chikungunya, que también se lo abrevia chiku, transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti, que afecta a todos los grupos de edades y a todos los sexos. La fiebre del chikungunya es endémica en países sudestes de Asia, África y Oceanía, emergente para las regiones de las Américas. El chikungunya deriva de una palabra en Makonde, que es un grupo étnico que vive en el sudeste de Tanzania, que significa a rasgos grandes aquel que se encorva, describiendo la apariencia inclinada por las personas, como ustedes aprecian aquí en la lámina, la apariencia inclinada de las personas que padecen, porque lleva a artralgias y motiva una posición antiálgica por el dolor que causa en las articulaciones. Hay varios serotipos. El Aedes aegypti es el más frecuente y el Aedes albopictus es el menos frecuente. El agente causal es un virus ARN de la familia Togaviridae del género alfavirus. El periodo de incubación es de 3 a 7 días y los mosquitos adquieren el virus a partir del huésped virémico. A los 10 días pueden transmitirlo a una persona susceptible, que va a iniciar los síntomas después de un periodo de incubación de 3 a 7 días con un rango de 1 a 12 días. Esto es el dengue epidemiológicamente en el Ecuador, cifras tomadas hasta el 2018. Manabí, vemos aquí las cifras, pues en este caso hasta la epidemia mayor pues se registró en el 2015. Las características principales del virus, bueno, la forma de transmisión, pues el chikungunya por la picadura de mosquito Aedes aegypti o Aedes albopictus, ampliamente distribuidos en el país, que son los vectores que transmiten. Menos frecuente transmisión transplacentaria de la madre, que es virémica al recién nacido durante el parto, hasta en un 50% de los recién nacidos pueden presentar formas severas de la enfermedad. No hay evidencias que pueden motivar aborto en el primer trimestre y el bebé no adquiere inmunidad a través de la madre con pinchazo de aguja o exposición de laboratorio. Formas de transmisión: transfusión sanguínea y trasplante de órganos y tejidos en los primeros 5 días de inicio de la enfermedad, y no hay evidencias del virus en la leche materna. El zancudo pica a una persona enferma, y el zancudo infectado pica a una persona sana y la persona sana se enferma.
El reservorio. Los humanos son el reservorio principal del CHIC durante las fases virémicas, los primeros 5 días de iniciados los síntomas. ¿Qué favorece su transmisión? El clima tropical durante las estaciones lluviosas, el acceso deficiente a fuentes de agua contaminadas, que obliga a las familias a almacenar agua en recipientes y otros objetos mal tapados que quedan a la intemperie. La fase tiene 2 fases, una de convalescencia que dura 5 a 12 días y una fase virémica que dura 1 a 4 días. La aguda dura 10 días, cursa con síntomas clásicos. La subaguda durante 10 días a 3 meses, cursa con recaídas o agudizaciones de los síntomas, sobre todo el compromiso articular, tendinoso, vascular, reumatológico y ocular. Y la crónica, que dura entre 15 meses a 2 años y medio, caracterizada por secuelas, sobre todo de tipo osteoarticular, que deterioran la calidad de vida del paciente. Clínicamente, inicia de manera abrupta con fiebre alta, superior a 39 grados centígrados y que puede durar de 3 a 10 días. Se acompañan de dolores articulares múltiples, una poliartritis bilateral o simétrica de intensidad variable, y en algunos casos el dolor es tan intenso que produce una incapacidad funcional. Después de unos días se presenta una erupción maculopapular muy pruriginosa, también va a haber cefalea, dolor en espalda difuso, mialgias, náuseas, vómitos y conjuntivitis. Y podemos haber observado en este grupo de pacientes adenomegalias supraclaviculares bilaterales menores de 0,5 centímetros. Puede haber manifestaciones subagudas y crónicas, desde días, meses o hasta años, desde el inicio de los síntomas, y la principal manifestación va a ser la artritis, que puede durar incluso hasta años. A nivel del sistema nervioso, vamos a ver por sistemas cómo es la afectación clínica: neurológico, meningoencefalitis, encefalopatía, convulsiones, Guillain-Barré, cerebeloso, parálisis y neuropatías; ocular, neuritis óptica, iridociclitis, epiescleritis, retinitis, uveitis; cardiovascular, miocarditis, pericarditis, insuficiencia cardíaca, régimen, inestabilidad hemodinámica; dermatológico, hiperpigmentación fotosensible, úlceras intertriginosas similares a las úlceras de las actosas, dermatosis vesículo-bulosas; renal, nefritis, insuficiencia renal aguda, y otros pueden ser disqueras sangrantes, neumonías, insuficiencia respiratoria, hepatitis, pancreatitis o síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética y el hipoadrenalismo. Manifestaciones que pueden motivarse en el recién nacido: a partir del 3er día de nacido y hasta el 7º día, con una media de 4, puede iniciar fiebre, inapetencia, dolor, edema distal, diversas manifestaciones en la piel como erupciones, máculo papular, vesículas o bulas, crisis convulsivas, meningoencefalitis o anormalidades electrocardiográficas. Complicaciones. Las principales complicaciones es la falla respiratoria, descompensación cardiovascular, meningoencefalitis, otros problemas del sistema nervioso central, una hepatitis aguda, manifestaciones cutáneas severas como descamación y lesiones bulosas y aborto espontáneo. El grupo de mayor riesgo de vulnerabilidad por la severidad, los neonatos, sobre todo con síntomas de madres virémicas durante el parto o en los últimos 4 días antes del parto, los menores de 1 año, los mayores de 75 o personas que tienen comorbilidades como diabetes, entre otras. El diagnóstico. El diagnóstico pues lo hago a partir de que defino un caso sospechoso de contacto, familia, comunitario, laboral y entre otros casos, ¿no? Indago pues fiebre y dolor en articulaciones en la familia o relación con personas con chikungunya. Y realizo cultivo vírico, el PCR, análisis de los anticuerpos IgG, sobre todo los primeros, que los anticuerpos empiezan a elevarse a partir de los primeros 3 días de la enfermedad. El principal diagnóstico diferencial lo tengo que hacer con el dengue porque son virus por el mismo vector transmitidos y la clínica es similar. Es importante que descarten sobre todo el dengue, principalmente los atípicos, porque el dengue, pues como ustedes van a ver en la siguiente tabla, un diferencial del dengue con el chikungunya va a causar muerte. Miren la severidad. La fiebre en el chikungunya es más intensa. La mialgia en el dengue es más intensa. Las artralgias en el chikungunya es más, incluso 3 cruces. La erupción cutánea más en el chik. Las discrasias hemorrágicas ocurren más en el dengue. El choque va a ocurrir más en el dengue. La leucopenia es más frecuente en el dengue, la linfopenia es más frecuente en el chikungunya, la neutropenia más en el dengue y la trombocitopenia 3 cruces de severidad en el dengue. Por lo tanto, el dengue causa muerte y hemorragia.
Diagnóstico diferencial, una leptospirosis, la mononucleosis infecciosa, la primera infección por el VIH, artritis infecciosa, artritis reumatoide o enfermedades exantemáticas de la infancia. Diagnósticos de los casos atípicos, pues en función de que es fundamental clínicamente diagnosticar la parte clínica en los pacientes durante el examen físico y clínico que se realice, valorar los signos y síntomas. Diagnósticos en los casos severos, la evaluación diagnóstica a través de la clínica que pueda presentar estos pacientes. Diagnóstico en el neonato, pues antecedentes de la historia clínica materna, sobre todo durante el parto, identificaciones de la clínica, pues que evidencia la madre y luego su producto. Diagnóstico en la embarazada, similar a la población general. No hay tratamiento específico para curar el CHIC ni una vacuna eficaz, entonces hay que tratar de garantizar una atención sintomática de los afectados, reconociendo oportunamente las formas atípicas y severas. Para la fiebre puedo utilizar acetaminofén a la dosis que ustedes conocen. Para el dolor y la inflamación, si persiste en dolor articular después del 7º día de inicio de la enfermedad, puedo utilizar AINES. Una opción pues es el diclofenaco. Para tratar la erupción y el prurito, lociones a base de óxido de zinc y lociones refrescantes y humectantes que tengan aloe vera sobre todo. Compresas, evalúo el estado de deshidratación y debo evitar aspirinas por el riesgo hemorrágico por el riesgo de la hemorragia y del síndrome de Reye y ejercicios de forma leves y fisioterapia en la fase ya de recuperación. Y este es un diferencial importantísimo de las 3 enfermedades analizadas. Bueno, el dengue es una enfermedad infecciosa sistémica de etiología viral transmitida por los mosquitos del género Aedes. El chikungunya, enfermedad febril causada por el virus del chikungunya, motivada por la picadura de la Aedes. Y el Zika es una enfermedad que produce brote en la piel, con elevación de la temperatura corporal causada por el virus del Zika y transmitida por la picadura de las hembras del mosquito Aedes. La etiología. En todos, como ustedes ven, pues el virus de ese género Flavivirus, en el dengue, el arbovirus, dengue 1, 2, 3 y 4. El chikungunya, el alfa virus, pertenece al Togaviridae, y en el Zika, el género Flavivirus, que pertenece al Flaviviridae grupo 4. Periodo de incubación, el dengue 4 a 7 días, chikungunya 3 a 7 y Zika de 3 a 12. Factores de riesgo, pues las más que todo vivir en zonas como la nuestra, tropical y endémica. Aparición de los síntomas en el dengue de 2 a 7 días, en el chikungunya del 4 al 7 y en el Zika de 2 a 7 días. Y la clínica, como ustedes ven, es muy similar, todos dan fiebre, la cefalea es más frecuente a nivel del dengue, y bueno, en todos puede haber una clínica similar. Complicaciones, en el dengue se complica con el dengue hemorrágico y el shock por dengue, el chikungunya puede haber falla respiratoria y descompensación, meningoencefalitis, dolor por meses o años, y en el Zika debilidad muscular, el síndrome de Guillain-Barré, bueno, y la microcefalia, alteraciones neurológicas y parálisis facial. Diferencial, entre ellos hay que hacer un diferencial sumado a otras patologías. El diagnóstico, pues clínicamente, todos es la clínica, pero puedo apreciar, pues, puedo valorar las inmunoglobulinas específicas. El tratamiento en todos, pues, va a ser sintomático. Y esto, pues, es un diferencial de lo que es parte de la clínica, la fiebre. Esto vamos a ver, tenemos aquí lo que es el dengue, el Zika y el chikungunya, y ustedes lo pueden valorar y analizar. Prevención, pues, miren en el cuadro acá la importancia de todo lo que es las cruces para que ustedes puedan identificar. La prevención, pues para prevenir hay que controlar sobre todo el vector, que es el Aedes, identificar las zonas de los mosquitos donde pueden esconderse, identificar y eliminar los criaderos, eliminar los residuos, recoger la basura, mantener el agua tapada, colocar mallas protectoras en las puertas y pedir a los docentes que apliquen productos para eliminar los mosquitos como insecticidas, larvicidas, esto a nivel del Ministerio de Salud, que vayan las personas que se encargan de impartir estos tipos de conocimientos para el manejo de todas estas situaciones a nivel domésticas. También puedo usar vestidos y calzados que protejan, repelentes, mosquiteros, son medidas de prevención. Eso es en lo que concierne a nuestra patología. Cualquier situación, cualquier condición que tengan de preguntas, pues estamos a la orden siempre y muchas gracias.